Bienvenidos y gracias por aprovechar los conceptos que se explican en este ejercicio número 2 sobre lanzamiento horizontal o movimiento semiparabólico. Leamos lo que nos está planteando el ejercicio. Un avión vuela a una altura de 2.5 kilómetros y lanza una bomba a una velocidad de 300 kilómetros sobre hora, que cae a una distancia o alcance horizontal de 1.89 kilómetros. Calcular, primero, el tiempo que tarda la bomba en llegar al suelo. Segundo, la velocidad vertical. Y finalmente, la velocidad con que llega al suelo. Primero vamos a colocar todos los datos del ejercicio. Aquí tenemos el avión y el lanzamiento de la bomba. Nos dicen que la altura del avión, o sea, la distancia vertical, es de 2.5 kilómetros y que la bomba es lanzada con una velocidad horizontal de 300 kilómetros sobre hora. Podemos trasladar esta medida, que es un vector, también aquí en la parte inferior. El alcance o distancia horizontal que viene a ser medido desde la parte inferior, que coincide con la altura desde donde se lanzó la bomba hasta donde cayó, es de 1.89 kilómetros. Nos están pidiendo que averigüemos el tiempo en que tarda este explosivo para llegar al piso. Además, la velocidad vertical con que desciende. Y finalmente nos están pidiendo que averigüemos la velocidad con que esa bomba llega al suelo. Recordemos que en el movimiento o lanzamiento horizontal o semiparabólico se generan dos movimientos simultáneos. Uno que es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, con una velocidad inicial, o sea, una velocidad horizontal y que es constante. En este caso, la velocidad horizontal, que es la misma que se grafica en esta parte y que es vectorial, nos está indicando que si le hacemos seguimiento a la bomba en forma horizontal, esta será la velocidad horizontal hasta llegar al sitio donde cae. Reiteramos que esta velocidad es de movimiento rectilíneo uniforme, o sea que siempre esta velocidad en este caso será constante. Además, el otro movimiento es el rectilíneo uniformemente acelerado, o también llamado de caída libre, describiendo una curva o arco. Las fórmulas de estos dos movimientos simultáneos son: para el movimiento rectilíneo uniforme viene a ser esta, y estas otras cuatro son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre vectores y sus elementos, sobre movimiento rectilíneo uniforme y sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o caída libre. Además, un primer ejercicio que ya se explicó. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Esos conceptos en estos tutoriales son fundamentales para comprender mucho mejor el ejercicio que vamos a resolver a continuación. Pasemos al procedimiento. En primer lugar, vamos a averiguar el tiempo. Si observamos estas 5 fórmulas, el tiempo se podrá averiguar utilizando esta del movimiento rectilíneo uniforme o esta del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es más sencillo y más corto utilizando esta primera fórmula. Para ello debemos despejar el tiempo. Esto quiere decir que esta variable debe quedar en el numerador y solo en un miembro de la igualdad. Para este despeje utilizamos las propiedades de las ecuaciones o igualdades. En este caso utilizamos la propiedad de la multiplicación, la cual dice que si a ambos miembros de la igualdad se les multiplica por un mismo valor, la ecuación conserva la igualdad, y esto se hace
con el fin de eliminar o simplificar el tiempo en este miembro de la igualdad, quedando que la velocidad horizontal multiplicada por el tiempo es igual a la distancia o alcance horizontal. Para dejar el tiempo solo en este lado de la igualdad, utilizamos otra propiedad, en este caso la división. Si a ambos miembros de la ecuación la dividimos por un mismo valor, la ecuación conserva la igualdad. Esto se hace para eliminar o simplificar la velocidad horizontal. Y nos queda que el tiempo es igual al alcance o distancia horizontal dividida por la velocidad horizontal. Observemos que el tiempo ya está despejado, solo en un miembro de la igualdad y en el numerador, además con signo positivo. Procedemos a reemplazar los valores. Este es el del alcance horizontal y este viene a ser el de la velocidad horizontal. Para realizar la operación entre estas unidades, estos kilómetros del numerador le colocamos como denominador la unidad. Aquí aparece una división de dos fraccionarios, la cual dice que el producto de los extremos, kilómetro por hora, van al numerador y el producto de los medios, o sea, kilómetro por 1, da kilómetro y queda en el denominador. Se simplifican los kilómetros quedando las unidades de horas y al hacer la división, este viene a ser el tiempo en que tarda la bomba para caer al suelo. La segunda parte del procedimiento es la de hallar la velocidad vertical. Si observamos las fórmulas del movimiento de caída libre, apreciamos que la velocidad vertical se puede calcular por esta fórmula y por esta otra. De ambas es mucho más corto y menos dispendioso aplicar la fórmula en donde la velocidad vertical es igual a la gravedad por el tiempo. Reemplazamos estos valores. Recordemos que la gravedad es una constante equivalente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicada por el tiempo. Pero apreciamos acá que estas unidades del tiempo están en horas y las de la gravedad está en segundos al cuadrado. Por tal razón, vamos a convertir estas horas a segundos. Para ello, multiplicamos por un factor de conversión que está constituido por la división entre las unidades de segundos y horas. Las horas se colocan en el denominador para que puedan ser simplificadas o eliminadas con las horas de este numerador. Y sabemos que una hora es equivalente a 3.600 segundos. Se elimina hora con hora, realizamos la operación y resulta que estas 0,0063 horas son equivalentes a 22.68 segundos. Como ya tenemos el tiempo en segundos, podemos colocarlos en estas unidades en la fórmula. Simplificamos estos segundos con el exponente de esta potencia y nos quedan metros sobre segundo. Al realizar la operación nos da como resultado que la velocidad vertical es de 222.26 metros sobre segundo. Esto quiere decir que si la bomba cae desde este punto, que es paralelo desde donde se lanzó, y comienza a descender con una velocidad de este valor, o sea que descendiendo recorrería 222.26 metros por cada segundo. Este resultado, que está en metros sobre segundo, lo podemos convertir a kilómetros por hora. Para ello lo multiplicamos primero por un factor de conversión constituido por los kilómetros y los metros. Los metros en el denominador para que puedan ser simplificados con estos metros. Y sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros. Se simplifican los metros y ya tenemos las unidades de kilómetros. Para pasar estos segundos a horas,
multiplicamos por un factor de conversión constituido por la división entre segundos y horas. En este caso, los segundos en el numerador para que puedan ser simplificados con los segundos de este denominador. Y una hora es equivalente a 3600 segundos. Se simplifican los segundos y ya nos quedan estas unidades en horas. Al realizar esta operación nos da como resultado 800.14 kilómetros sobre hora. Una vez averiguada la velocidad vertical, pasamos a hallar la tercera parte del procedimiento, que es la velocidad con que cae la bomba al suelo. Esta velocidad es el resultado de sumar estos dos vectores, que se traza desde donde se inicia el primer vector hasta donde finaliza el segundo. Apreciamos que aquí se ha formado un triángulo rectángulo y esta velocidad se averigua mediante esta fórmula, porque esta fórmula es el resumen del teorema de Pitágoras, la cual dice que la hipotenusa, en este caso, que es la velocidad, resulta de la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. En este caso, los catetos son la velocidad horizontal y el otro cateto es la velocidad vertical. Aplicamos esta fórmula, hacemos el reemplazo de la velocidad horizontal elevada al cuadrado y la velocidad vertical también elevada al cuadrado. Al resolver estos cuadrados obtenemos de los 300 este resultado y este resultado de los 800.14. Al sumar estas dos cantidades nos da este valor de kilómetros al cuadrado sobre hora al cuadrado. Y al sacar la raíz cuadrada de este valor tenemos que la velocidad es de 854.53 kilómetros sobre hora. En conclusión, la bomba que fue lanzada con esta velocidad tarda en caer al piso 0,0063 horas, equivalente a 22.68 segundos, y con una velocidad vertical equivalente a este valor y una velocidad equivalente a este valor. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad vertical y la velocidad? La velocidad vertical se mide desde este punto, que es paralelo desde donde se lanzó la bomba, y para que haga todo este recorrido en forma vertical, o sea que recorrería 800.14 kilómetros por cada hora desde este punto hasta este punto. Y esta velocidad, que es el resultado de sumar este vector de velocidad horizontal y este vector de velocidad vertical, es de 854.53 kilómetros sobre hora, o sea que recorre 854.53 kilómetros por cada hora. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.